Los miércoles, después de salud, bueno, pues nada, recibimos a Daniel López Vivas, que es nuestro abogado de López Vivas Abogados, en este espacio, bueno, que hemos llamado Derecho al Derecho, en el que, bueno, sabemos un poquito de lo que nos rodea y además, bueno, pues últimamente, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Nos hacemos eco también de algunos casos, ¿no? Que han tenido, sobre todo que han tenido mucha repercusión social o que tienen una importancia, como hablábamos el miércoles pasado, también con, bueno, pues con ese juicio que hay en una empresa que no paga a los trabajadores y que se descubrió al fin y al cabo que bueno, que era un poco engaño, ¿no? Un poco más que era un poco engaño. Insolvencia punible. ¿No te has quedado con las palabras clave? No me quedé con la palabra clave, pero bueno, lo traducimos, insolvencia punible, que al final lo que quito por aquí lo pongo por allí. Bueno, cuéntame. Pues mira, hoy vamos a hablar probablemente del tema más delicado que hemos tratado en estos casi 40 programas que llevamos de Derecho al Derecho. Como saben los oyentes y tú has dicho, pues siempre hablamos de temas de manera comprensible y siempre totalmente alejada del morbo que muchos medios de comunicación persiguen últimamente. Hoy vamos a tratar de ser más rigurosos todavía porque el tema lo exige. Y es que vamos a hablar de uno de los casos, por no decir del que más, ha intranquilizado a la opinión pública extremeña en los últimos años. Estamos hablando del caso de Rafael Robles, apodado El Pistolero, que fue abatido por la Guardia Civil en Plasencia el 7 de febrero de 2014, tras 17 días de fuga, porque este señor estaba cumpliendo condena en la cárcel de Badajoz, y tras cometer en esos 17 días dos asesinatos. Como ya digo, es un tema que de verdad que causó mucho impacto aquí en Extremadura. Como saben los oyentes, siempre que hablamos de algún tema, no es de manera caprichosa, sino porque haya algún tipo de actividad judicial relacionada con el caso. Vamos a traer este tema ahora porque la familia de uno de los asesinados por El Pistolero, concretamente Manuel Tejeda, ha presentado una reclamación al Consejo General del Poder Judicial para que les indemnicen 200.000 euros por responsabilidad patrimonial del Estado. Explico qué significa esto. Pues principalmente significa que el pistolero no se escapó de la cárcel, sino que salió tranquilamente por la puerta de la prisión al habérsele concedido un permiso penitenciario. Y no salió a divertirse, precisamente. Efectivamente. Y es ahí donde entiende la familia pues que lógicamente el sistema falló, porque está claro que esa persona o ese monstruo, como preferiría llamarle, no se encontraba en perfectas condiciones mentales para estar en contacto con la sociedad ni tan siquiera los pocos días que duraba el permiso. Para que nos comente este caso, hemos traído al abogado de Badajoz, Pedro Rodríguez, que representa los intereses de la familia y por tanto conoce perfectamente este tema. Pero antes voy a explicar los terribles hechos que sucedieron pues en estos días que el pistolero estuvo fugitivo, porque bajo mi punto de vista dejan claro que ese permiso penitenciario nunca se le podía haber dado a este tipo de personas. Vamos a recordarlo. Se fugó de la cárcel de Badajoz el 22 de enero, como ya digo, no fue una fuga, sino simplemente salió en un permiso penitenciario al que no volvió, ¿de acuerdo? Y como ya digo, este 22 de enero, en la calle Dolores Ibarruri de Plasencia, secuestró un coche a punta de pistola para que le llevara al Valle de Jerte. En ese coche viajaban, aparte del conductor, un bebé de 11 meses, no teniendo ningún reparo en secuestrar el coche, pese a que estaba dentro el pobre niño. Por suerte, el conductor pudo escaparse con su hijo en un descuido, no sin que el pistolero les disparara al coche cuando se alejaban. Poco le importó que estuvieran dentro este señor y el bebé de 11 meses. Una cosa tremenda. Sin embargo, pues podemos decir que esa familia pues tuvo un desenlace afortunado porque las otras dos personas que se tropezaron con él durante su fuga tuvieron la mala suerte de que las asesinara. Así, el 30 de enero, y para robarle el coche, mató a tiros a Víctor Manuel González, un joven de 28 años de Cazalegas, pueblo de Toledo, que estaba simplemente paseando a sus perros. La otra persona asesinada fue el propio Manuel Tejeda, y es por este asesinato porque se está reclamando al Ministerio de Justicia. El pistolero le mató en Badajoz el 6 de febrero, también para robarle el coche. Sí, y se cree que sin ni siquiera mediar palabra. Por suerte para todos, su fuga acabó el 7 de febrero de 2014 a 3 kilómetros de Plasencia, donde fue abatido por la Guardia Civil. Visto el personaje, pues está claro que no iba a entregarse fácilmente una vez fue localizado por las fuerzas del orden, por lo que recibió a los agentes a tiros, ya que llevaba 3 pistolas encima en ese momento. Nadie sabe de dónde consiguió esas 3 pistolas durante el permiso penitenciario. Afortunadamente, ninguno de los agentes que intervino en el operativo pues resultó herido. En fin, estos son los terribles hechos de este caso. Ahora vamos a centrarnos un poco en la reclamación que se ha presentado, porque de verdad que a mí no me gusta tener que hablar de este tipo de cuestiones. Para ello saludamos a Pedro Rodríguez, que es el abogado de la familia de Manuel Tejeda, que ha presentado la reclamación ante el Ministerio de Justicia al entender que nunca debió dársele al pistolero ese permiso penitenciario. Buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? A ver, primera pregunta. El pistolero, como ya hemos comentado, este señor estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué delito se le había encarcelado? Bueno, no es fácil hacer una única lectura
un único delito de este individuo. Este señor tenía 57 años y llevaba entre unos delitos y otros 30 años institucionalizados, 30 años en prisión. Los delitos que tenía eran tales como amenazas, homicidios, robo, delitos de naturaleza sexual, delitos incluso de terrorismo, asesinatos. Un angelito, vamos. Sí, un angelito, y el último delito que tenía era por unas amenazas graves, puesto que la pena que le habían impuesto era de 2 años y medio, y esas amenazas graves las había cometido durante el uso de un permiso. Ya, o sea que ya había cometido delito en un permiso anterior. Sí, en varias ocasiones. De hecho, tiene también delitos en los que tiene delitos por requisitoria, por reclamación judicial. Es decir, ha salido de prisión, estaba en busca y captura, no era encontrado, y ha sido en muchas de las etapas en las que ha vuelto a prisión, pues ha sido mediante detención por la policía, puesto que había orden de busca y captura desde hacía ya mucho tiempo. Madre mía, o sea que estamos hablando de una persona con carácter violento y que ya anteriormente no había seguido los requerimientos de la justicia, digamos. Sí, así es. Se une también otra agravante muy importante, y aparte de los antecedentes delictivos de Rafael Robles y de todos los mal usos y los quebrantamientos de sus permisos y las condenas tan grandes y por hechos tan graves que tenía, pues se une un historial psiquiátrico bastante conflictivo también y bastante grave. Trastorno de personalidad, trastorno de esquizofrenia, obsesivos compulsivos, intentos autolíticos, es decir, había tenido intentos de suicidio. Madre mía, parece increíble que le den un permiso a una persona así, desde luego. Efectivamente, por eso es por lo que consideramos que tiene que ir la lucha. Pero además creo que me comentaba Dani que ya le había comentado a otros presos que estaba deseando que le dieran un permiso para vengarse y que más iba a fugarse y se lo daban. Sí, esa es todas las noticias que nosotros tenemos. De hecho, hay un auto de un juzgado instructor cuando ha instruido la causa, donde se recoge perfectamente, entre otros de las características del individuo, se reconoce en el auto judicial un manifiesto desprecio a la vida ajena. Madre mía. A ver, explicar un poco a nuestros oyentes cómo funciona este tema de los permisos, porque la cuestión penitenciaria es bastante desconocida. ¿Cuál era el objetivo de este permiso? ¿Por qué se lo dieron? A ver, el objetivo de cualquier permiso es el preparar la vida en libertad del preso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues un preso lleva X años en prisión y en el caso de Rafael Robles, que nos vamos a ceñir a él, ¿vale? En el caso de Rafael Robles tenemos una persona que ha permanecido en prisión entre salidas y no salidas 30 años de su vida. Lo decía al principio, tenía 57. Uh-huh. Más de la mitad de su vida se la ha pasado entre rejas en prisión. Ya. Eso supone que la persona está total y absolutamente institucionalizada. Es decir, está hecha para vivir donde ha pasado la mayor parte de su vida. Ya. Con lo cual es fácil que un individuo así, con tantos años, pueda tener un comportamiento adecuado al sitio en el que se ha tirado la mayor parte de su vida, ¿vale? Uh-huh. Entre otras cosas, también se junta que se institucionaliza, se imbuye de todo ese ambiente y es el único medio en el que sabe desenvolverse. A eso se une el que sabe que tiene que tener un comportamiento adecuado en el lugar donde se encuentra para disfrutar de permisos. Entonces, con ello quiero decir que el fin del permiso es prepararlo para la libertad, la resocialización y la reinserción. ¿Y en qué se basan? Pues entre otras cosas en que haya ausencia de sanciones por el preso, que tenga un comportamiento más o menos normalizado en prisión, pero claro, con 30 años es normal que una persona siga las pautas, ¿vale? Eso no quiere decir que fuera de prisión esté preparado para vivir esta persona en libertad, esté preparado para convivir con el resto de la sociedad, que es lo que ha ocurrido aquí. Y eso era fácil de ver. Ya. Es que estaba clarísimo. Claro, supongo que se harán evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, obviamente, antes de dar estos permisos.
Efectivamente, la Junta de Tratamiento, cuando se solicita el permiso, la Junta de Tratamiento hace una evaluación de todo y en función de esa evaluación determina cuál es el riesgo del permiso, ¿vale? En el 2013 se le denegó un permiso y en el 2011 se le denegó un permiso por no favorable, en el año 2013. Y bueno, en este momento cumplía las 3/4 partes de la condena. Esto sucedió, cumplía las 3/4 partes de la condena unos meses después de que se le diera este permiso, con lo cual había ahí cierta presión de que cumplía las 3/4 partes y podía salir en libertad condicional con ese cumplimiento de la condena, llegando a ese término. Y se le concede el permiso. Lo concede la Junta de Tratamiento en primer lugar, con todos los informes que hemos dicho, tanto delictivos como psiquiátricos y mentales de Rafael Robles. ¿Y habéis tenido acceso a esos informes psiquiátricos? ¿Decían que este señor estaba apto para salir a la calle en un permiso? Todos los informes, todo consta su historial, incluso la amplia medicación que estaba tomando, toda medicación para trastornos obsesivos compulsivos, para trastornos de personalidad, toda su medicación que estaba tomando en el centro penitenciario. Hay una concatenación un poco de fallos, puesto que este hombre sale y le quita la vida a 2 personas. Sí. De hecho, bueno, le quita la vida a 2 personas y secuestra a un padre y a un hijo, vamos, sí. Un padre y un hijo, que pudo terminar incluso peor, porque era, creo, un bebé, recordaba Dani, de 11 meses o algo así, ¿no? Además lanzó 2 disparos al coche donde se encontraban el padre y el hijo. Tremendo. A ver, como ya he comentado, habéis presentado una reclamación entendiendo que ese permiso nunca se debía haber dado, lógicamente. ¿Qué pretendéis con esa reclamación? Vale, con esas reclamaciones, porque son 3 reclamaciones en las que se han interpuesto por responsabilidad patrimonial de la Administración, por lo que se llama un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ¿vale? En este caso, evidentemente, anormal. Esas reclamaciones, lo que se pretenden con ellas es que se reconozca por la Administración pública que se erró, que se ha cometido un error. Ese es el fin fundamental que quiere la familia, y que esto no pueda volver a suceder, que esto no vuelva a suceder, que no nos encontremos cualquier persona, cualquier ciudadano paseando y terminemos en manos de un individuo que a bocajarro nos quita la vida, un individuo que estaba ya, no olvidemos, cuando Rafael Robles hace esto, ya tenía que haber acudido al centro penitenciario muchos días atrás. Ya, claro. Ya estaba en búsqueda y captura, ¿vale? Sin embargo, no se le detuvo. Las 3 reclamaciones que interponemos tienen ese objetivo, que las distintas administraciones públicas reconozcan el error y reconozcan que este permiso no tuvo que darse nunca. Es la respuesta que busca la familia, es el reconocimiento que busca la familia. Las 3 reclamaciones que se interponen contra instituciones penitenciarias, evidentemente, porque es el primer órgano que concede ese permiso penitenciario. Insisto, con todos los informes, ellos eran quienes lo tenían a su alcance. Con todos esos informes contradictorios, negativos tanto delincuencialmente como psiquiátricamente. Se concede por una Junta de Tratamiento. Después, ese permiso penitenciario se eleva al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el que tiene que ratificar o rechazar, denegar la decisión de la Junta de Tratamiento. O sea, la Junta de Tratamiento no es válido el informe por sí, si no es ratificado por el juez. Entiendo, o sea, estamos hablando de 2 pasos, primero Junta de Tratamiento y luego Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ¿verdad? Efectivamente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria confirma esa decisión, no la revoca, que podía haberla revocado, debía haberla revocado con los informes que había. Está claro. Sin embargo, la confirma, con lo cual tenemos el segundo error por parte ahora de Administración de Justicia, ¿vale? Y tenemos una tercera actuación errónea por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacia quien se dirige la tercera reclamación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tardan hasta 3 días en dar de alta en los distintos ficheros y programas informáticos la huida, la fuga de Rafael Robles. O sea, 3 días después de que esta persona tendría que haber vuelto al centro penitenciario, hasta 3 días después no se le pone en búsqueda de captura.
por lo menos no se da de alta en los sistemas informáticos, con lo cual, evidentemente, si no se da de alta en los sistemas informáticos de la Dirección General Penitenciaria, DGP, evidentemente difícil, ¿vale? Son 3 días después, pero es que además este individuo, desde que cumple su permiso penitenciario hasta que es detenido días después de cometer el asesinato de Manuel Tejeda, está paseando por toda la geografía extremeña y no extremeña, sí. Toledo, Plasencia, bueno, por todo, Badajoz, Cáceres, durante todos estos días, una vez que ya ha cumplido su permiso penitenciario y no ha vuelto a prisión, una vez que ha quebrantado. De hecho, en Badajoz llega, y a Badajoz incendia varios vehículos. Y antes de acabar con la vida, de perpetrar, de dar muerte a Manuel Tejeda, antes de eso, hay llamadas de ciudadanos, no una, sino varias, a la policía diciéndole que han visto un individuo, se da su descripción perfectamente, se dice el punto concreto donde se le ha visto incendiando un vehículo y 2 vehículos. Estas llamadas se dan por distintos vecinos de la ciudad de Badajoz y se pone en alerta a la policía y se le dice cuál es el individuo, se le dan las características, coinciden con la persona que está en busca y captura y de la que los cuerpos y fuerzas de policía de fuerzas de seguridad tienen toda la información. Y se le da un punto concreto de la ciudad. También se le da un punto concreto de que se le ha visto por la zona de una urbanización cercana donde ha incendiado los coches. Hay una llamada de un ciudadano que ha intentado entrar en su vivienda. Sin embargo, Badajoz no es una ciudad tan grande. El radio en el que se concreta era pequeñito. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado no hicieron nada ante esas llamadas? ¿Es lo que vosotros alegáis? Nosotros no decimos que no hicieran nada. Lo que decimos es que evidentemente no se hizo nada que diera resultado, ¿vale? Porque si el individuo se le dice dónde está y 3 días se tarda en cogerlo, con descripción exacta de la persona que ha incendiado vehículos, que se sabía que era el modo en el que actuaba el individuo, y se le da un punto concreto, con toda esta información entendemos que había material suficiente, había pruebas suficientes como para poder haber desplegado una actuación importante por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y haber cogido al individuo en 3 días, sin necesidad de que hubiera perpetrado el homicidio o el asesinato. Pedro, que tenemos que ir terminando. Reclamáis entonces 200.000 euros, que de alguna manera resarcir, ¿no?, a la familia que de la víctima, ¿no? Esa indemnización, sí quiero dejar claro que es una indemnización establecida y valorada conforme a los parámetros y a la valoración que hace el abogado, que soy yo, ¿vale? Evidentemente, lo que se quiere es, como lo he dicho desde el principio, que se reconozca el error que se ha cometido por parte de la Administración. Pero no se puede interponer una responsabilidad, solicitar una responsabilidad sin valorarla económicamente. Efectivamente, entonces, eso es así. Del daño causado, en función de los hijos que tenía, de las edades de los hijos, de la edad del fallecido, pues hay unos baremos que en este caso los que se aplican son por similitud los establecidos para accidentes de tráfico, para lesiones por accidente de tráfico o muerte, y se aplica ese baremo. La valoración la hace el abogado. No es que la familia pida 200.000 euros. Sí. La familia dice: tu abogado lleva la causa, dirige el procedimiento y pide las responsabilidades que consideras oportunas. Y dentro de esas responsabilidades, pues está que la Administración reconozca su error y que indemnice en lo que el letrado considera que es la cuantía estimable conforme al daño que se ha ocasionado, que son esos 200.000. Bueno, pues estaremos pendientes a la resolución de este caso. Ya ven que es un caso largo y además, sin duda, con una concatenación de fallos, como yo decía. Pedro Rodríguez, abogado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Bueno, tremendo el caso, como decía. Madre mía, sí, desde luego. Sobre todo porque ahora hay 2 personas que se cruzan en su camino, que son este chico de Cazalegas en Toledo y esta persona en Badajoz, que pierde la vida además sin ningún miramiento, ¿no? A mí lo que me parece más increíble de todo esto es que, por lo que comenta Pedro, han tenido acceso a los informes psiquiátricos y eran contrarios a darle el permiso. Sin embargo, ese permiso finalmente se aprobó. No sé, seguiremos atentos al caso porque de verdad que es tremendo. En fin, Daniel López Vidas, abogados, como siempre, muchas gracias. A ti. Con esta actualidad que nos ha tenido, que nos deja un poco así como mal cuerpo. Desde luego, está claro que yo tengo el estómago del revés ahora mismo. Dani, hasta el viernes que viene, hasta el miércoles que viene. Adiós, Vicente. Hasta luego.